En esta lección de Cambridge vamos a estudiar el teclado. Ya que terminamos de ver todas las características de la pantalla, finalmente vamos a poder ingresar información por medio del teclado. Esta presentación está basada en la lección Input 01 de Cambridge. Ya que el teclado se conecta mediante el puerto USB, entonces vamos a tomar en cuenta el puerto USB, ya que ahí conectamos el teclado. Luego vamos a ver un concepto sencillo de cómo vamos a utilizar subrutinas hechas por otras personas, propiamente el teclado y sus funciones. Hay unas funciones que son propias, o sea, hechas por la lección de Cambridge, y otras que son de la biblioteca proporcionada por el USB. Y finalmente el programa principal, el main, va a ser una especie de notepad, porque está entre comillas, ya que va a permitir ingresar los caracteres y mostrarlos en pantalla. Para estudiar entonces el teclado vamos a trabajar con el puerto USB. Para los que tienen la Raspberry Pi tipo B, posee dos puertos USB. Las que tienen el B+, poseen más puertos. Para nosotros poder utilizar el puerto USB tenemos que utilizar el estándar de toda la parte de hardware del USB. Ese estándar son aproximadamente 700 páginas para poder entender cómo funciona. Entonces, no es el objetivo de este curso, por eso esta parte del estándar no la estudiaremos. Vamos entonces a utilizar un controlador de USB de teclado. Recuerden que controlador es lo mismo que driver en inglés. Y ese controlador lo hizo alguien más en lenguaje C. Lo que nos interesa es cómo utilizarlo, qué funciones tiene en C para poder nosotros trabajar con él y manejarlo entonces desde nuestro programa de lenguaje ensamblador ARM. Para entonces poder utilizarlas vamos a tener que hacer un proceso de enlazado o vinculación, que en inglés se conoce como linking. Este proceso es lo que hemos estado haciendo todo el tiempo. Recuerdan que siempre nosotros hacemos make y entonces realizo una serie de pasos. Utilizamos todas las subrutinas hechas a medida que vamos haciendo las lecciones. Por ejemplo, recuérdense que hay un gpio.s, hay un framebuffer.s, etc. Y el enlazado o linking es el proceso que vincula las funciones o subrutinas realizadas por otros programadores que se encuentran en bibliotecas. Decimos funciones cuando es en lenguaje de alto nivel y decimos subrutinas cuando es en bajo nivel. El enlazado o linking se puede hacer de dos formas, estático o dinámico. Estático quiere decir que en el tiempo de ensamblado se vinculan todas las subrutinas o funciones que se llaman dentro del programa. Entonces, en el momento en que se está haciendo el make, se copian todos los códigos necesarios para poder ejecutar el programa. El dinámico, a diferencia del anterior, lo hace en tiempo de ejecución, o sea, a medida que va corriendo el programa, se van cargando las subrutinas o funciones que se necesitan. Este dinámico es, la ventaja que tiene es que es más liviano, o sea, el código ejecutable que genera es mucho más corto, ocupa menos bytes. Pero nosotros en esta lección vamos a usar el tiempo de ensamblado estático. Esto se refiere a la forma como vamos a enlazar las funciones hechas en lenguaje C para el controlador del teclado. Y esto lo podemos ver directamente ya en la carpeta del Input 01. Esta carpeta que estamos viendo aquí
es la imagen de lo que contiene la lección Input 01. Entonces, como mencionábamos hace un momento, la vinculación o el enlazado se hace de forma estática en esta lección y el código compilado se da en esta carpeta. Aquí está señalado, se llama libsud.a. Este es el código compilado en C de todas las funciones que vamos a usar del teclado. Este makefile en especial de input 01 es diferente a los demás, vincula todas las funciones necesarias. Es decir, no podemos usar otro template como base, tenemos que usar este porque tiene el código compilado y tiene el makefile correcto que necesitamos. Bueno, revisando ya el USB y su controlador y todo lo que vamos a hacer con él, vamos a estudiar un poquito más a fondo el teclado. Cuando nosotros observamos el teclado vemos que hay dos tipos de teclas, las que llamamos normales y las que llamamos modificadas. Las normales se refieren a letras, números, del 1 al 9, por ejemplo, símbolos especiales como admiración, arroba, etc. Son teclas normales que se presionan y se ven en el teclado. Las teclas modificadas son el Shift, o sea, el que no me permite hacer mayúscula, el Control, también los Alt. Todas esas se consideran letras modificadas. ¿Por qué se les llaman modificadas? Porque permiten cambiar la función de la tecla normal presionándolas al mismo tiempo. También está el icono de GUI, que en Windows es la ventanita y en Mac es otro tipo de símbolo. Todas estas teclas tienen que ser detectadas por el controlador. Y aparte de eso tenemos unos LEDs en el teclado, unas lucecitas que se nos encienden cuando tenemos encendidas las mayúsculas o cuando tenemos bloqueado o habilitado los números del lado derecho del teclado o bloqueado o habilitado el scroll. Veremos entonces a continuación más detalles del teclado. Aquí vemos en la imagen del teclado entonces las teclas normales y las teclas modificadas. Las teclas normales son todas estas, ¿verdad? Las que tienen los números, los símbolos, son teclas normales. Todas estas de aquí. Inclusive estas backspace y enter también son teclas normales, pero se reflejan de otra manera. El tabulador también, el escape también. Ahora las teclas modificadas, vamos a identificarlas ahorita, son los control y hay control izquierdo, control derecho, los alt izquierdo, alt derecho, los teclas de GUI, esta se le llama así GUI, que en este caso es el de Windows, el shift izquierdo, shift derecho. Estas son todas las teclas que se llaman modificadas. También están las teclas de función. Estas teclas son normales, generalmente no modifican nada más y tienen también unas características especiales que vamos a ver más adelante. También hablábamos de las teclas que son LEDs del teclado, como por ejemplo de las mayúsculas, ¿verdad? Por aquí podemos encontrar el del scroll y este tecladito que tenemos aquí no tiene el numlock, entonces no podemos mostrarlo aquí, ¿verdad? Y también ustedes observan aquí las flechitas. Estas teclas de flechitas en realidad son también teclas normales, pero hay que programar la función que cumplen.
Ahora, cada tecla tiene un código especial, pero vamos a hablar de otro código que no es el código ASCII. Cada tecla tiene almacenado un código que se llama código de rastreo, o en inglés el scan code. Y es un número único que se da a cada tecla. Es a la tecla en sí, no es al carácter que está representando, sino a la tecla. Identifica el origen de la tecla, o sea, qué tecla se presionó, y también las teclas especiales. Este código de rastreo nos va a servir previo a ver el código ASCII de la tecla que hemos presionado para ver qué es lo que vamos a representar. En esta tabla vemos cuáles son los valores para cada tecla de los códigos de rastreo o scan code. Esta tabla fue proporcionada por el controlador de USB, o sea, los que hicieron el controlador del USB para el teclado definieron la tabla. Por ejemplo, el scan code para la tecla tanto A mayúscula o A minúscula es el número 4. Ese es el código de rastreo. Fíjense que aquí no hace diferencia mayúscula minúscula, porque en realidad se sabe que se presiona esa tecla, pero la mayúscula o la minúscula la van a definir el caps lock o si está presionado el shift, que son una tecla modificada. Y así vamos viendo para cada letra del alfabeto, y miremos aquí con las teclas especiales. Ustedes han visto que la tecla superior que tiene el 1 también tiene una admiración. Entonces es uno de los dos, el 1 o la admiración. ¿De qué depende? Depende de si está presionado el shift o no. Entonces, si no estoy mal, creo que va encima, no a la par. Entonces el 2 son o las comillas o el 2. Y así sucesivamente. Entonces estos scan codes no son el código ASCII, es un código especial diferente. Entonces, el driver que tenemos para teclado por medio del puerto USB posee estas 11 funciones que ellos programaron. Las funciones tienen cada una sus entradas, sus salidas y su descripción especial. Aquí le ingresa algo, retorna algo, y por el momento lo vamos a hacer como una caja negra, y aquí hace algo cada una de la función. Esta va a ser una tarea que ustedes van a desarrollar en una wiki. En los periodos de clase se les va a especificar qué van a hacer exactamente. La idea es que entre todos nos repartamos todas estas funciones y ustedes vayan a definir gráficamente precisamente esto que acabo de describir, lo que entra, lo que sale y lo que hace cada función, para que nos dividamos el trabajo y cada uno explique una de estas funciones. Funciones todas tienen en común algo que se llama el result code, el código de resultado, que lo manda generalmente en R0. Cuando R0 es 0, quiere decir la función terminó exitosamente y no hubo ningún problema. Tiene definidos estos códigos para decir qué problema hubo. Cuando hubo -2, quiere decir que la función se llamó con un argumento inválido, mandó algo que no estaba bien. Cuando retorna -4, quiere decir que no responde el dispositivo, o sea, el teclado. Cuando es -5, el driver no es compatible con el dispositivo, hubo problemas. Cuando es -6, el driver no está bien compilado. En este caso sí estamos hablando de una compilación porque es un lenguaje de alto nivel. -7, que no tiene memoria. -8, que no responde el dispositivo, y -9, que el dispositivo está desconectado. Y todas las funciones de C utilizan la misma base del código de resultado para indicar si la función terminó exitosamente
o no terminó exitosamente, que son todos estos demás casos. Revisemos entonces ahora el uso general del driver USB. Este programita que estamos viendo ahorita, que vamos a ver en 7 pasos, va a explicar cómo se inicializa el driver del USB para poder empezar a leer teclas e identificar de dónde provienen. El primer paso que estamos viendo aquí, que se llama ustedes van a explicar bien cada una de estas funciones. Carga el controlador USB y revisa que todos los dispositivos que están conectados. A nosotros nos interesa ver solo el teclado, ¿verdad? Pero esta revisa todos los puertos USB. Si tenemos mouse, si hay más teclados, porque se pueden conectar varios teclados. El segundo paso sería ver si se ha agregado algún USB nuevo, si hay otro puerto conectado al USB y agrega este nuevo dispositivo si es necesario. El paso 3 entonces revisa cuántos teclados hay conectados. Pueden ir hasta 4 y en el recero dice cuántos hay conectados. En nuestro caso va a ser solo un teclado conectado. Si no hay teclados conectados, ir al paso 2, o sea, va a revisar si en ese momento lo ha conectado nuevamente. Recuérdense que esta situación ocurre en el tiempo, entonces las instrucciones del procesador son mucho más rápidas que lo que nosotros reaccionamos, por eso se hace necesario regresarse a detectar si hay teclados conectados. Cuando ya detectó que hay teclados conectados por cada uno de estos teclados, entonces primero devuelve la dirección en memoria. Acuérdense que aquí estamos trabajando siempre con acceso directo a memoria de MA en R0. Ahí está la dirección en memoria del teclado. ¿Se recuerdan que para la pantalla también teníamos una dirección de memoria? Para los puertos GPIO también hay direcciones de memoria, igual sucede con el teclado. Luego que tenemos esa dirección, entonces esta subrutina, no, en este caso es función, perdón, devuelve el número de teclas presionadas. Aquí ya estamos dándoles a algunos la información importante para su wiki, ¿verdad? Los que tienen esta función ya ven aquí qué función tiene, qué descripción tiene, pero tienen que incluir más detalles. Excluye las teclas modificadas, o sea, dice cuántas teclas se han presionado en ese momento. Si está un Shift, un Control, un Alt, no las toma en cuenta. Luego, si ve que hay teclas presionadas por cada una, ver si continúa presionada o no. Cuando uno tiene una tecla, voy a dibujar la tecla aquí de esta forma. Digamos que la flechita es mi dedo. Cuando yo la presiono, la hundo, la puedo dejar presionada o hacer esto, soltarla. Esto es lo que se llama un press release. Press release. Entonces, si sigue presionada, en realidad aquí sería chequear si continúa presionada o no. Entonces, se almacena. Tiene un espaciecito de memoria especial que se llama el buffer del teclado, que almacena la tecla que ustedes presionan. Han visto, por ejemplo, que si yo presiono una tecla, digamos que esta es la tecla A, y la dejo hundida o apachada, como dicen aquí en guatemalteco, va a aparecer hasta que usted la suelte, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario esta acción de la parte D. Por cada tecla almacenada, chequear si se ha soltado o no. Si se ha soltado, entonces remover la tecla. ¿Qué quiere decir eso? Ya no va a guardar ese valor, porque la tecla fue liberada, o en inglés se le llama también release. Una vez ya se tienen guardadas, digamos que se presionaron estas teclas,
El programa entonces decide qué acciones va a hacer en base a esas teclas, si las va a mostrar en pantalla, si las va solo a guardar en algún lugar de la memoria o si las va a procesar de acuerdo a lo que ingresó. Y de aquí regresa nuevamente al paso 2, que es revisar si hay teclados conectados o no. O sea, aquí vuelve y pregunta en el puerto USB si se han conectado más dispositivos o no y empiece a chequear nuevamente cuántos teclados hay y a revisar si se han presionado teclas. Continuando entonces con esta idea de qué acciones realizar cada vez que se presiona y se suelta una tecla, entonces los señores de la lección de Cambridge hicieron sus propias lecciones. Cuando dice aquí funciones de teclado propias, que en realidad no son funciones, son subrutinas, lo voy a cambiar aquí aunque el nombre es válido también, pero es porque las subrutinas están en lenguaje de ensambladora RM. Entonces ellos hicieron sus propias subrutinas para poder entonces utilizar las funciones hechas por las otras personas y manejar correctamente el teclado. Esta gráfica que vemos aquí es una gráfica que vimos ya en el curso de organización del manejo básico de entrada y salida. Lo podemos hacer por interrupción o por verificación o polling. Interrupción es cuando el procesador se interrumpe cuando ingresan un nuevo carácter. O sea, en este caso el teclado controla la interacción. Sea lo que fuere que estuviera haciendo el procesador, si se presiona una tecla, para el proceso que está haciendo y atiende al teclado. Verificación o polling es que el procesador controla verificando una y otra vez si la tecla ha sido presionada. Es como lo que va explicando aquí. Llega y pregunta, ¿hay un carácter? ¿Hay tecla presionada? Digamos que sea no. No hay tecla presionada. ¿Hay tecla presionada? No. Se queda aquí en un ciclo hasta que ya presiona una tecla, sí, entonces la lee. Y normalmente voy a volver aquí otra vez. Ese es el polling. Parecería que este es un poquito lento o ineficiente estar verificando porque el procesador estaría perdiendo tiempo de procesamiento aquí en esta verificación, pero este es el que vamos a usar. Este es el que utilizaremos en esta lección porque es un poquito más sencillo de implementar y de entender. Como veíamos entonces, los señores de Cambridge hicieron dos subrutinas. Una que se llama Keyboard Update y otra que se llama Keyboard Get Char, que vamos a ver a continuación. Estas las podemos encontrar en los archivos de keyboard.s. Esta subrutina detecta si hay un teclado conectado, revisa si está conectado o no y obtiene, ya que una vez que ve que sí hay teclado conectado, obtiene las teclas presionadas, máximo 6, o sea, va a tener un espacio en memoria de 6 palabras de tipo Word, aquí no me ocupo una más, donde va a almacenar los scan codes o códigos de rastreo de las teclas que fueron presionadas. El máximo de 6 fue determinado porque fue suficiente para lo que vamos a trabajar en esta lección. Sin embargo, los sistemas operativos reales tienen hasta 200 espacios de memoria para guardar teclas por adelantado. ¿Qué quiere decir eso, tecla por adelantado? A veces ustedes están usando su teclado y el procesador está ocupado en otras cosas y no lo muestra en pantalla. Y después, poco a poco, le van apareciendo a usted las letras de lo que digitó antes. Ahí es donde se puede observar el funcionamiento de lo que estamos denominando ahorita el buffer del teclado, que esto también lo vimos en organización. La otra función de teclado propia es Keyboard Get Char. Como vimos en la anterior función o subrutina, solo teníamos el scan code de la tecla que se había presionado.
Entonces esta subrutina va a utilizar unas tablas que se tienen de los scan codes y de acuerdo a si se presionó la tecla normal o si está presionado el shift, va a generar el carácter ASCII por la posición en la tabla de scan code. Entonces, por ejemplo, si recordamos aquí, el 1 tiene un 1 o una admiración, entonces determina si está presionado el shift, pone la admiración, si no está presionado, pone el carácter 1. Entonces, lo importante es que en la subrutina anterior ya vamos a tener el código ASCII de la tecla para poderlo mostrar en pantalla y con esto entonces ya podemos utilizar el programa, en el programa main, las dos subrutinas hechas por Cambridge y hacer una especie de notepad. ¿Qué quiere decir un notepad? Solamente de que si yo presiono una A, se muestra una A, si presiono un 1, se muestra un 1, si presiono Shift C, la C mayúscula. Y entonces el main funciona de esta manera. Primero, se utiliza la Keyboard Update para ver que hayan teclados conectados y para guardar las teclas que hayan sido presionadas. Luego se va a obtener el carácter Keyboard Get Char, va a obtener el carácter ASCII, devolver el carácter ASCII de la tecla que fue presionada. Si es 0, quiere decir que no se han presionado teclas, entonces se regresa aquí nuevamente al paso 1. Si no es 0, quiere decir se presionó un carácter y en la R0, en el registro R0 va a ir el código ASCII de la tecla que fue presionada. Y entonces ya podemos usar esta subrutina de Draw Character, que es la que dibuja en la pantalla el carácter. Para eso están colocadas aquí esta información importante, posición en X y posición en Y. En R4 se guarda la posición en X y en R5 la posición en Y. Y si ustedes se acuerdan aquí, el Draw Character, en R0 iba el código ASCII, en R1 iba posición en X y en R2 iba posición en Y. Por eso se hacen estas asignaciones aquí, posición en X, posición en Y, en R0 el carácter ASCII y lo dibuja. Y entonces haría el dibujo del carácter de la correspondiente a la tecla que presionamos. Este pedazo de código maneja entonces el cambio de fila cada vez que se llena una fila completa para que baje a la siguiente fila. Entonces, si recordamos aquí R4 es posición en X, se le va sumando, perdón, aquí no es R0 sino R4, ustedes lo corrigen. En R4 se va sumando el R0, ¿verdad? Entonces va viendo si ya llegó a las 1024 columnas. Si es así, entonces se le suma a R1 lo que tiene R5, la posición en Y, y en R4 regresa a 0, la posición en X. Es decir, regresa a la siguiente fila y en la primera columna. También hace las mismas validaciones con las filas, digamos que llenamos todita la pantalla, entonces lo volvemos a poner a 0. Si digamos que escribimos en esta esquina inferior derecha y escribimos otro carácter, se volvería a escribir en la esquina superior izquierda y aquí seguirían escribiéndose los caracteres. Ir al paso 1, entonces vuelve nuevamente a chequear todo lo que está sucediendo con el teclado. Como ya les hemos explicado antes, en la lección Input 01 de Cambridge podrán encontrar todos los detalles, tanto para realizar su wiki como para realizar el ejercicio que tenemos esta semana, porque esta semana haremos ejercicio. Por favor, les voy a hacer una recomendación especial, que la voy a poner aquí con doble asterisco. Y es que por favor les suplico no se copien los códigos, está ocurriendo muy continuo
No es necesario que ustedes copien, no es necesario hacerlo, por favor. Esto no lo deben hacer. Por favor, revisen las políticas que tenemos de colaboración en el programa del curso. Estas políticas les dicen que ustedes pueden compartir información con sus compañeros, que pueden ver, leer o recibir explicaciones, pero que eviten ver los códigos de sus compañeros. Está sucediendo situaciones en las que ustedes entregan su programita y arriba ponen el nombre de quien copiaron, ¿verdad? Entonces aquí dudamos de la honestidad de ustedes y no queremos que esto siga sucediendo. Queremos que se eduquen con ética y responsabilidad. Gracias.